Hola, ¿qué tal? Encantada de estar este ratito con vosotros. Mi nombre, como ha dicho Nuria, es Susana Herrero. Soy experta en comunicación oratoria y persuasión y hoy vamos a hablar de algo que para muchos va a resultar muy interesante, que es el estrés al hablar en público, trucos para gestionarlo. ¿Alguna vez habéis sentido que se os desbocaba el corazón como un caballo al galope sin control? ¿O habéis sentido nervios en el estómago que erais incapaces de controlar? ¿O incluso os sudaban las manos, las sienes? Pues eso ocurre siempre, absolutamente siempre, con mayor o menor intensidad. La cuestión es saber cómo gestionarlo, cómo ponerlo a nuestro favor para conseguir que nuestra comunicación sea de éxito. Vamos a ver cuál es el origen y cómo tener esos truquitos, cómo aplicarlos para que nos funcione. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el reto de hablar en público, esa montaña que a veces se nos hace enorme y que nos cuesta muchísimo ponernos delante de un escenario, en una mesa de negociación o para hacer unas ventas. No se trata solo de tener un auditorio grande, sino de comunicar. El estrés versus el miedo, esas dos caras de una misma moneda, cómo afectan esa gestión física, emocional y mental antes de subir al escenario y durante. Vamos a ser espías de cómo nos comportamos, de lo que pensamos y de cómo es nuestra corporalidad. Y 10 trucos infalibles para generar confianza, fáciles, prácticos, sencillos, justo al salir al escenario o en el escenario o incluso días previos, que nos ayuden a mantener esa confianza y esa seguridad. Pues bien, aquí como veis, yo llevo casi 20 años impartiendo formación, en muchos ámbitos, en muchas áreas, y la verdad es que siempre he tenido nervios. Cuando no los tengo, los fuerzo porque al final se trata de un síntoma de alerta y de respeto a tu audiencia, a quien tienes delante. Fijaos, yo hace años, cuando trabajaba en una empresa, en una multinacional, tenía que dar una charla acerca de ciudades digitales y no estaba todavía muy acostumbrada. Tenía unos nervios que me subían y me bajaban increíbles, no sabía cómo gestionarlo, pero hubo un punto de inflexión ahí que pensé, vamos a ver, te van a ayudar, Susana, estos nervios. Disfrútalo porque al final te va a mantener alerta. Para mí eso fue, ya os digo, ese punto de inflexión en el que empecé a estar más tranquila, más segura, y a partir de entonces, cada vez que siento el corazón que se me desboca, que sí, que me pasa a veces, o que tengo muchos nervios, consigo aplacarlo de esa manera. Eso sí, siempre salir al escenario con algo de nervios, por ese punto de alerta que hay que tener. Con lo cual, yo os animo a que convirtáis en aliado ese miedo y ese estrés, y vamos a ver cómo los estudios y las investigaciones que se han realizado al respecto nos dan la razón en ese sentido. Vamos a avanzar. Fijaos, 3 de cada 4 personas sufre estrés o miedo a la hora de hablar en público. Es un miedo más común de lo que nosotros creemos. Yo cuando hablo muchísimas veces, yo hago mentoring para hablar en público, todos mis clientes, es esos nervios, el no me atrevo, y muchas veces es más lo que tú te cuentas aquí en tu mente que lo que realmente es a la hora de hablar en público. Con lo cual, no eres un bicho raro, es lo más normal del mundo. Todos tenemos miedo o estrés al hablar en público. Lo importante es saber cómo lo gestionas. ¿Te quieres convertir en el señor de rojo, en este muñequito rojo que es el que lo pasa genial? ¿O quieres seguir siendo los neutros, los que temen hablar en público y muchas veces lo evitan? Piénsalo un poco. Yo te invito a que lo disfrutes. Al final tienes que tomar tú una decisión. Tú decides. Para ti, hablar en público, ese reto de hablar en público, decides si es una amenaza, es un peligro, tengo que hacerlo, lo hago, pero me da muchísimo miedo. Te centras en esos nervios, en ese miedo, en ese sudor que te sale por las manos, en ese que no puedo hablar, me voy a quedar en blanco, no voy a ser capaz de hacerlo bien, se van a reír, no voy a dar la talla, no voy a generar la autoridad suficiente. ¿O lo quieres ver como un desafío? Como conseguir un objetivo. Es lo que yo siempre digo, el formato explorador. ¿Quieres verlo como una amenaza o como un desafío? No importa cómo lo veas ahora, no importa. Lo que importa es lo que decidas a partir de ahora. Cuando termine este webinar, ¿qué quieres decidir?
seguir teniendo miedo, que parezca una amenaza, o quieres que sea un desafío? Lo que yo llamo ese modo explorador, cuando tú vas a hacer un viaje que nunca has ido a un país, sobre todo un país de cultura diferente, vas con incertidumbre, no sabes lo que va a pasar. Pueden pasar infinidad de cosas, pero vas con ganas, vas con un formato de pensamiento, de disfrutar, de descubrir, de aprender. Eso es lo que necesitamos a la hora de hablar en público. Ser capaces de gestionar esos imprevistos, esas situaciones, esos nervios y de aprender y de disfrutar. Te invito a que sea para ti un desafío. ¿Te apuntas? Muy bien. Fijaos, decía Dale Carnegie, experto en comunicación oratoria, que yo os animo a todos a que leáis sus libros, que el 85% del éxito personal y profesional depende de tus habilidades comunicativas, ya no solo a nivel profesional, es a nivel personal, familiar, la capacidad de comunicar, ya sea en una venta, en una mesa de negociación, en una formación, en una conferencia, hablando con tu pareja, con tus hijos, el saber que lo que tú quieres comunicar le está llegando a la otra persona, el tener el foco en la otra persona, no en cómo estás tú. Vamos a ver de dónde radica ese estrés, ese nervio y cómo lo podemos gestionar. Lo que es importante es que sepas que la mayor parte de tu éxito va a depender de esas habilidades comunicativas. ¿Te has preguntado cuántas cosas has dejado de hacer por no atreverte? Hablar en público, hablar en una mesa de negociación, hablar en una reunión. ¿Te has parado a pensar en todo lo que has dejado de ganar a nivel emocional, económico? Piénsalo. Fijaos, hablar en público está entre los 10 miedos más comunes por encima del miedo a la muerte, las arañas o la oscuridad. Esta es, además de ADECO en 2015, que hizo un estudio, lo ha hecho el National Institute of Mental Health de Estados Unidos. Es que es increíble, gente que se le ha retirado, mujeres que se le han retirado la regla, gente que no para de vomitar con meses y meses de antelación. Al final se trata de saber descubrir cómo disfrutar de ello y vamos a aprenderlo. ¿Qué sientes cuando te enfrentas a una situación de hablar en público? Esa vorágine que te pasa por la cabeza, ¿cómo es? ¿Cómo es esa vorágine? De repente todo empieza a dar vueltas, desaparece lo que hay alrededor de ti y te enfocas en ti. Empiezas a notar esa respiración acelerada, el ritmo cardíaco cada vez más rápido, te sudan las manos, necesitas ir al baño inmediatamente, tienes la boca seca, la cabeza te da vueltas. ¿Te suena un poquito todo esto? Al final son reacciones físicas típicas del miedo que vamos a ver cómo gestionarlas, pero es normal. Y si te ocurre, dale las gracias. Dale las gracias porque eso significa que vas a estar alerta para que todo salga bien y que tu audiencia, tu público, salga satisfecho y con tips que han aprendido de aquello que tú has querido comunicarles. Se trata, por un lado, de una respuesta adaptativa física y emocional. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de miedo, ese miedo puntual, ese miedo de instinto de supervivencia, nuestro cuerpo va a tener unas reacciones adaptativas físicas, es decir, va a generar esa respiración rápida, esos latidos del corazón más rápidos. ¿Por qué? Porque la sangre necesita más oxígeno para que el corazón lata más rápido, para que genere más volumen de sangre que nos vaya hacia los miembros inferiores para salir pitando y corriendo, ¿verdad? Eso es normal. ¿Por qué creéis que surgen tantos problemas de estómago? Porque al final, cuando estás en una situación de peligro, tú no necesitas sangre ni aquí, ni en tu cerebro, ni en tu estómago. Con lo cual, se queda con muy poquita sangre esas dos partes y genera a lo largo del tiempo una falta importante de riego. ¿Qué ocurre? Que no podemos pensar con claridad, que lo que queremos es huir. ¿Sabéis que es una de las reacciones típicas del miedo? Huida, lucha o quedarte parado. Pues generalmente o te quedas parado de no sé qué hacer o te quieres ir huyendo. Es importante tener claro que esa respuesta adaptativa física es del miedo y la del estrés es cuando a lo largo del tiempo mantienes ese miedo, se convierte en una situación estresante, en una situación tensa que lo que va a generar son respuestas adaptativas emocionales. ¿Qué significa eso? Que va a derivar en ira, en depresión, en ansiedad. Es decir,
vas a generar una situación a lo largo del tiempo que vas a entrar en bucle y vas a ser incapaz. Pero ¿cómo surge todo esto? Todo esto surge por esta parte de aquí, la imaginación. Es lo que nos diferencia como seres humanos del resto de mamíferos, la capacidad de imaginar. Y por un tema de supervivencia, ¿qué solemos imaginar? Aquello que va a ocurrir, que para protegernos suele ser lo peor, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos imaginado el peor de los escenarios, la peor de las circunstancias? Eso te genera más estrés, más nervios y te ves a ti mismo en un escenario cayéndote, haciéndolo fatal, siendo incapaz de hablar. Con esas perspectivas es imposible, de verdad, salir a un escenario y hacerlo medianamente bien. Fijaos qué juego mental tenemos, cómo nos alimentamos, porque al final se trata de confundir este miedo real con el miedo mental. Nuestro organismo está preparado para ese miedo real. Vemos un tigre de dientes de sable y lo que primero que hacemos es generar esa respiración rápida, esos latidos del corazón más rápidos para salir corriendo. Pero si generamos eso mismo ante una situación que en nuestra vida no corre peligro, fijaos qué contradicción. Estamos generando mecanismos de supervivencia ante una situación en la que nuestra supervivencia no está en juego, con lo cual nos genera una situación de estrés importante. Teniendo claro cuál es el origen, podremos atajarlo. Y vamos a ver trucos para decirle a nuestro subconsciente, tranquilo, que no es una situación de supervivencia, que nuestra supervivencia no está en juego. ¿De acuerdo? Pues vamos a seguir adelante y vamos a ver esta maravillosa mujer, que es una experta en estrés, Kelly McGonigal. Ella ha hecho estudios en los que ha estado estudiando el estrés. Y al final el estrés, cuando ya lo oímos por sí mismo, estrés suena a algo malo, a infartos de miocardio, a que tenemos úlceras en el estómago, etc. Pero ella se planteó, ¿y si esa perspectiva del estrés la cambiamos? ¿Y si nos planteamos que el estrés es algo bueno que nos ayuda? ¿Os acordáis lo que os he dicho antes cuando yo en esa reunión dije, este cosquillo que tengo, estos nervios, oye, me van a ayudar, me gustan? Al final se trata de cambiar la perspectiva y de entender que en esas situaciones en las que aparece el estrés nos va a ayudar a solucionar. Pasa por lo mismo que hemos visto antes, planteártelo como un desafío, explorar. ¿Por qué? Porque a nivel neurotransmisores nos va a bajar el cortisol y nos va a subir la dopamina, la serotonina, nos va a ayudar a tener las ideas más claras a la hora de tomar decisiones, ser más ágiles mentalmente, fomentar la creatividad. Todo eso nos va a ayudar simplemente con un cambio de perspectiva. Con lo cual, decir, cuando os venga el estrés, pensad, esto es increíble, esto es bueno, esto me va a ayudar. Empezad haciéndolo en cosas a lo mejor que no tengan que ver con hablar en público. Empezad a hacerlo un poquito en situaciones que os genere estrés. Porque en vez de bloquearos, se van a generar neurotransmisores que os van a potenciar y os van a ayudar. Yo os invito a que veáis la charla TED de Kelly McGonigal. Son 20 minutos y es increíble los resultados de todos los estudios que hicieron con personas a lo largo de los años que sufrían estrés. Y tenemos también a colación la ley de Yerkes-Dodson. ¿Qué ley es esta? Esta es una ley que al final se trata de eso, se trata de disfrutar de ese estrés. Esta ley te dice que el grado de activación, el grado de estrés, entre comillas, que tú tengas, ese grado de nerviosismo que tú tengas, es directamente proporcional al grado de rendimiento. Poca activación, poco nerviosismo implica poco rendimiento. O sea, al principio tú no estás nervioso porque vas a salir a hablar en público, no vas a tener esa tensión de alerta, con lo cual se te van a escapar situaciones, te va a salir fatal, no te va a importar mucho y no deja de ser una falta de respeto hacia tu audiencia. Pero si generas cierto grado de activación, cierto grado de estrés, fijaros, esta curva de aquí sería lo que llaman el área óptima de activación y de rendimiento, que a lo largo del tiempo ese rendimiento se activa, con lo cual con una dosis de estrés interesante vas a generar un mayor rendimiento, vas a estar lo suficientemente alerta
como para, a la hora de hablar en público, logres transmitir y logres ser real y ser natural. A partir de ahí, el rendimiento va a bajar. Es decir, tenemos que conseguir entrar en esa curva, ¿de acuerdo? Importante, nos lo dicen los estudios, nos lo dicen las estadísticas. El estrés es bueno de cara al rendimiento, con lo cual es bueno a la hora de hablar en público, siempre que lo sepamos gestionar. Con lo cual, ¿qué tienes que hacer? Pues ser tu agente 007, ser tu propio espía, mirarte con lupa. ¿Qué me sucede desde que me dicen tienes que hablar en público? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué sientes? Físicamente, ¿cómo te encuentras? Porque no podemos poner solución a aquello que desconozcamos el origen. Porque muchas veces preferimos mirar para otro lado en vez de ser conscientes de lo que nos ocurre. Con lo cual yo os invito a que cuando os propongan una reunión, hablar, en un grupo, una cena de amigos, en una boda, en una charla, en una conferencia, saquéis pecho y digáis, vamos para allá, pero voy a mirarme qué me ocurre. Y os voy a dar unas pautas de cómo miraros a vosotros mismos para saber qué es lo que está ocurriendo. Fijaos, en primer lugar, tenéis que ver esa parte física. ¿Qué me está ocurriendo físicamente? Me estoy poniendo nervioso, los latidos del corazón se disparan, quiero huir, quiero quedarme parado, me duele el estómago, me duele la cabeza. ¿Qué te ocurre físicamente? ¿Qué te ocurre mentalmente? ¿Qué piensas? ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿Qué se te viene a la cabeza? Y emocionalmente, ¿qué tipo de emociones siento? ¿Es miedo? ¿Es ira? ¿Es tristeza? Vamos a ver cada uno de ellos para ver de qué manera hacernos esa radiografía. Físico, por un lado, importante esa postura corporal. Vamos a verlo antes de hablar en público y mientras hablamos en público. Porque no basta solo con estar el antes, tenerlo preparado. Luego hay que salir al escenario y se genera otra serie de nervios y de temores. Con lo cual, ¿qué tipo de fisiología tengo? ¿Me encuentro encorvado hacia adelante? ¿O estoy recta y diciendo vamos a por todas? ¿Cuál es tu postura corporal? ¿Cuál es tu fisiología? Es decir, estoy sudando, estoy nerviosa, el corazón me late, estoy moviéndome mucho. ¿Cómo estoy? ¿Esa respiración es una respiración atacada o es una respiración pausada? El movimiento. Recordad que hay mucha gente que tiene tics, entonces a lo mejor está moviéndose mucho o para adelante. Esos que no son movimientos inteligentes que llamo yo de moverte en el escenario, te puedes mover, sino esos tics que lo que haces es canalizar los nervios por ahí. Incluso cuando te comunican que vas a hablar en público, ¿cómo lo recibes corporalmente? Es importante que tú mismo te autoanalices, porque luego vamos a ver cuáles son las posturas idóneas, la respiración, cómo con ello gestionarlo. Y a la vez, en esas situaciones en las que tú te sientes fuerte, con confianza, con seguridad, también háztelo. ¿Qué tipo de postura corporal tengo? ¿Qué fisiología? ¿Cómo es mi respiración? ¿Cómo son mis movimientos? Porque todo aquello a lo que tú te sientas con confianza y seguridad, corporalmente, físicamente, sí que vas a poder trasladarlo a la hora de hablar en público. Es un análisis bastante exhaustivo, ¿verdad? Vamos a ver la parte emocional. Cuando me dicen que tienes que hablar en público o voy a subir al escenario, estoy en el escenario, ¿qué emoción siento? Puede ser miedo, que es la emoción más principal, pero ¿y si es ira? ¿Y si es tristeza? ¿Qué sientes? Esa tristeza de quiero llorar, quiero ponerme a llorar, no quiero estar aquí, o te enfadas, eres irascible. Piensa un poquito qué tipo de emociones sueles tener, qué sentimientos te provoca. Quiero irme ya, o sea, me bloquea totalmente, me quedo en blanco, soy incapaz de avanzar, soy incapaz de resolver. ¿Y de qué forma lo expresas? ¿Cómo lo exteriorizas? ¿Qué tipo de voz te sale? ¿Qué tipo de palabras? Fíjate todo ese escáner que estamos haciendo, ¿verdad? Seguro que mientras lo estoy diciendo estáis ahí pensando y alguna anotación estaréis sacando. Y de la misma manera, cuando sintáis fuerte, ¿cuál es ese tipo de emoción, verdad?
Y por último, a nivel mental, ¿qué excusas y justificaciones te pones? Es increíble la capacidad que tenemos como seres humanos de ponernos las mejores excusas y justificaciones para no hacer algo o para retrasarlo. Tened en cuenta que tu mente lo que quiere es tu supervivencia, y para conseguir que no entres en un área de incertidumbre, de no saber qué va a pasar o de que lo voy a pasar mal, te va a poner en bandeja todas aquellas justificaciones y excusas a la carta para que no lo hagas, porque te conoces desde que naciste, con lo cual vas a tener esas justificaciones que te van a convencer a la primera. Ten mucho, mucho cuidado con los esques y los isis, que es lo que yo llamo esquizofrenia e isiquismo. Son los que al final evitan que avances y que practiques realmente y que hables en público. Esos pensamientos que tenemos, fijaros, el 85% de nuestros pensamientos, nosotros tenemos 60.000 pensamientos al día, aproximadamente. Por supuesto, no todos son conscientes, nos volveríamos locos. De esos 60.000 pensamientos, el 85% son negativos, repetitivos y referentes al pasado. ¿Os dais cuenta cómo nos gusta remover, y perdonadme la expresión, la mierda? Nos gusta mucho recrearnos en lo que ha salido mal, en lo que mal que estuvo. Imposible tener solamente un 15% abierto a nuevas experiencias, a atreverte a subir a un escenario. Es muy importante. ¿Y qué te dices a ti mismo? ¿Te motivas a ti mismo o eres de los que te machacas? No vas a conseguirlo. Todos tenemos esta voz interior de te va a salir fatal, no eres capaz, eres demasiado tímido. Escucha esa voz interior para poder atajarla y convierte todos esos pensamientos en pensamientos positivos, en voces que te ayuden. Busca gente que te anime a hacerlo, gente que te ayude a cambiar esos pensamientos. Fijaos, los pensamientos generan emociones y esas emociones van a generar acciones que van a generar un resultado. Los pensamientos es el punto inicial. La calidad de tus pensamientos va a determinar la calidad de tus acciones, con lo cual va a determinar la calidad de tu puesta en escena. Muy importante, ¿qué es lo que te estás contando? ¿De acuerdo? Fijaos, estos son los más importantes. Nuestra audiencia. No es lo mismo decir algo que tener algo que decir. No es lo mismo subirse a un escenario para soltar un rollo que realmente tener algo que decirle a esas personas que se puedan llevar algo de valor. Porque en un escenario tú tienes que desaparecer totalmente. Tienes que desaparecer. Los importantes son ellos, a quienes te diriges. Tienes que olvidarte de ti, de tus nervios. Tienes que olvidarte de lo que te cuentas, de si estás bien, de si estás mal, de que esa persona me está mirando a mí mal, se está durmiendo, está poniendo cara enfadado. No, tienes que tener una visión de toda tu audiencia y de llegarles a todos desde tu naturalidad y desde tu verdad. Con lo cual, ellos son los importantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a ver ya esos trucos infalibles para generar confianza, teniendo previamente todo lo que hemos visto, toda esa base, todo ese por qué suceden las cosas, ese origen. Vamos a ver qué 10 trucos son facilones para que podáis aplicar. Si no todos, por lo menos aquellos que os sintáis a gustos y cómodos. En primer lugar, la respiración es muy importante. ¿Por qué he puesto un cielo? Pues porque al final es muy importante ese color azul. Fijaos, cuando estamos en un momento de miedo, a la hora de hablar en público, la respiración es muy arriba y es muy rápida. Con lo cual, tú le puedes lanzar un mensaje a tu subconsciente de tranquilo, no pasa nada, mi vida no corre peligro, si consigues hacer tres respiraciones profundas, solo tres, abdominales, o sea, la parte baja, la parte del diafragma, ¿de acuerdo? 3, y a la vez que inspiras, piensas en el azul, que es el color de la relajación, y a la vez que expiras, piensas en el 1, porque es un número, y al ser un número y no tener connotaciones emocionales, hay un cortocircuito a esa parte emocional de miedo, ¿de acuerdo? Respira profundamente 3 veces antes de salir, pensando al inspirar en el azul y al expirar en el número 1.
Fácil, ¿verdad? Con eso ya le vamos a mandar mensajes al subconsciente de tranquilo, mi vida no corre peligro, y vamos a bajar ese nivel de estrés. Truco número 2, beber agua. Es importante beber un traguito de agua, tampoco os bebáis un vaso entero, porque entonces sí que os van a entrar ganas de ir al baño. Lo de ir al baño es un truco burdo de la mente, porque muchas veces os habrá pasado, por muchas veces que vayas al baño, al final te apetece ir al baño continuamente. Es un mecanismo de nuestra mente para que salgas de allí huyendo, con lo cual no le hagas caso. Cuando vuelvas del baño dices, esto lo estás haciendo para que me vaya de aquí y no me pienso ir. Y de verdad, sucede, se pasan las ganas, en serio. Pero lo del agua es muy interesante. Si tú estás en una situación de peligro, en una situación que tu vida corre peligro, tú no te paras a beber agua tranquilamente, en absoluto. Con lo cual, bebiendo agua, 1 o 2 tragos tranquilamente, le estás diciendo a tu subconsciente, hey, tranquilo, mi vida no corre peligro. Y además hidratas, que a nivel emocional relaja las emociones y tranquiliza. Con lo cual, 2 en 1, ¿de acuerdo? Y vamos al truco 3. El truco 3, un gran bostezo, sí, un gran bostezo. ¿Por qué? Pues fijaos, si tú estás en situación de peligro, evidentemente no te paras a bostezar. Pero no solamente es para relajar, sino para oxigenar nuestro cerebro. Tú cuando bostezas, oxigenas porque metes una gran cantidad de aire lentamente. Y además, como haces ese ruido, lo que estás haciendo es calentar cuerdas vocales. Fijaos la cantidad de cosas que se hacen con un bostezo. Por supuesto, todo esto que os estoy contando lo puedes hacer detrás del escenario, que os vean o que no os vean, pero lo del bostezo funciona. Igual que las otras, por supuesto. Más, postura de poder. Sí, aquí estoy yo con la postura de poder. Es una postura, Amy Cuddy, también una investigadora americana, acerca del estar presente y de los nervios cuando estás en un entorno de incertidumbre. Ella hizo estudios en los que determinó que con esta postura de poder, que es decir, las piernas semiabiertas, puños a la cintura y recta, bajaba si estás durante 2 minutos, empezaba a bajar los niveles de cortisol y subir los niveles de testosterona. ¿Qué significa esto? Que bajaba los niveles de la hormona del estrés y subía el de las hormonas del control, del dominio. Esto es importantísimo. Yo esto se lo he indicado a muchísimos alumnos, a muchísimos clientes, y es increíble cuando estás 5 minutos así, antes de una entrevista de trabajo, antes de salir a una reunión importante, antes de una formación, estar así 5 minutos con las piernas tensas, como si estuvieran bien clavadas al suelo, postura recta y manos así, y te bajan los nervios de una forma increíble y te da mucha seguridad. Os invito a que lo hagáis. Postura de poder como número 4 y tenemos el anclaje positivo. Es muy importante recordar todas aquellas situaciones en las que he conseguido hacer algo que a priori me daba miedo, o conseguí hablar en público, o conseguí un reto que me parecía importante. Guardarnos esas sensaciones, recrearnos en ellas y ver qué sentíamos, qué veíamos, qué olíamos, cómo nos sentíamos, cómo era nuestra corporalidad y recuperarlas. Porque sí, nuestra mente nos trae todo aquello que hemos fracasado, pero generalmente es importantísimo acostumbrarla a traer aquello en lo que hemos tenido éxito para que nos ayude. Con lo cual, ánclate las veces que lo consigas, ánclate. ¿Qué significa anclarse? Significa recordarlo, buscar un punto, algún movimiento. Yo, por ejemplo, lo que hago es apretarme mucho el meñique con el pulgar para recordar esas situaciones en las que me ha salido bien, quiero recrearme en ellas y me viene automáticamente, ¿de acuerdo? Como truco número 6, una frase de seguridad. Todos tenemos una frase que nos ayuda, que nos motiva, o que nos decían de pequeños, o que nos decimos, allá vamos, tú puedes, lo vas a conseguir, te va a salir genial. Dítela a ti misma, pero con ganas. Y sobre todo, si te pones la postura de poder mientras la dices, va a ser increíble, ya verás. Va a estar estupendo. Más cositas que vamos a tener. Fijaros cuánta cantidad de trucos estamos viendo, ¿eh? Calienta la voz y el cuerpo.
relájate, da saltos, haz sonidos. Ahí sé que hay talleres de voz en HiVip de presentadoras de televisión estupendos que os dicen trucos, pero al final se trata de calentar, porque es un músculo la voz también y el cuerpo. Y si estamos con temor, con cierto miedo, vamos a estar muy bloqueados y los movimientos van a ser muy robóticos. Con lo cual suelta voz y suelta cuerpo justo antes de salir. Agradece los nervios, importantísimo, esas sensaciones que tienes, esa vorágine en el estómago, esa subida y bajada de nervios, ese galopeo del corazón que va como un caballo desbocado. Todo eso agradécelo, cambia de perspectiva, agradécelo porque te va a dar esa alerta necesaria para hacerlo genial y respetar a esa maravillosa audiencia que tienes enfrente. 9. Visualiza tu éxito. Días antes, imagínate en ese escenario, en esa reunión, teniendo éxito de principio a fin, cómo te aplauden, cómo lo consigues, cómo te sientes. Al principio puede que te veas borroso. Es importante porque no te lo acabas de creer. Pero si eres constante a lo largo de los días, justo antes de dormir, lo haces, ya verás cómo empiezas a verte cada vez más nítido. Y por último, practicar, practicar y practicar. Puedes practicar en el espejo, puedes practicar mientras vas en el coche diciéndolo, pero lo importante es que lo hagas. Cuantas más veces lo hagas, más fácil te va a resultar y menos miedo vas a tener. ¿De acuerdo? 10 trucos que yo te invito a que los hagas. A mí me funcionan, pero es importante que tú los hagas para que de verdad veas si te funcionan. Y por último, una frase que me encanta de Mark Twain. Mark Twain decía que hay 2 tipos de oradores: los que se ponen nerviosos y los que mienten. Pues sí, todos, absolutamente todos se ponen nerviosos. Yo os voy a decir un secreto. Ha habido situaciones en las que no estaba nerviosa y me lo he generado. Me lo he generado por lo que os digo, por un respeto hacia la audiencia que tengo y por un sentido de alerta que me parece importantísimo. No se trata de eliminar el miedo, se trata de gestionarlo, de que nos acompañe y de que juegue a nuestro favor, tanto el estrés como el miedo. Y hasta aquí esos 10 trucos. Espero que haya sido interesante, que os hayáis quedado con tips. Ahora tenemos un pequeño ratito para preguntas que puedan surgir, así que os animo a que aprovechéis que estoy aquí. Cualquier duda, cualquier situación que hayáis tenido, cualquier aclaración, me la hagáis y os la responderé con todas las ganas. Nuria. Muchas gracias, Susana. Desde luego se ha visto que controlas perfectamente el estrés a la hora de hablar en público con nuestros pequeños problemas técnicos. Bueno, vamos con la primera pregunta. Nos comentan que el miedo le hace hablar rápido, si hay algún truco para eso. Fijaos, es importante lo que estás diciendo, porque cuando, claro, respiramos rápido, nuestro corazón se acelera y hablamos rápido. Tenemos que tener en cuenta una cosa: la percepción de la velocidad a la que hablamos en el escenario es diferente a la que oye la audiencia. Generalmente tendemos a hablar rápido o para terminar antes o para que parezca que lo sabemos, pero la audiencia lo oye incluso más rápido de lo que lo oímos nosotros. Intenta bajar el ritmo, o sea, hazlo más lento o incorpora pausas. No pasa nada por incorporar una pausa. Lo que a ti se te hace eterno, a la gente que está sentada se le hace normal, se le hace una pausa normal. Con lo cual yo te invito a que te grabes, a que esa rapidez con la que tú hablas lo hagas delante de alguien que te diga, pues oye, es una velocidad adecuada para el tipo de entorno en el que estamos, o no, realmente tienes que bajar un poco. Lo importante es que lo que digas también lo sientas y veas que la gente le está llegando. Yo me grabaría, intentaría bajar un poquito el ritmo incorporando alguna pausa. Otro de nuestros usuarios nos comenta que ha desarrollado miedo escénico y miedo a hablar en público después de una experiencia desagradable en el pasado. En esos casos, ¿qué es mejor hacer? Imagino que es una experiencia desagradable en el pasado que tenga que ver con hablar en público. Muchas veces estos miedos a hablar en público provienen incluso del colegio, de alguna situación en clase en la que se hizo el ridículo, se rieron, etc. Yo os puedo decir que me ha pasado de todo.
hablando en público, desde esto que hemos vivido hoy, hasta me he caído en el escenario, se han roto cosas. Bueno, al final se trata de incorporarlo con la mayor naturalidad posible. Esa vez sucedió lo que haya sucedido. Eso no significa que se vaya a repetir siempre. Y además vas a tener las herramientas, por si se repite, que lo puedas gestionar. Muchas veces es más lo que nos contamos que lo que es. Yo te invito a que te atrevas a salir, a que gestiones eso que pasó, lo desbloquees, lo incorpores como un aprendizaje y si me vuelve a pasar, ¿qué haría? Y tengas opciones, tengas soluciones para que tú te sientas tranquilo a la hora de hacerlo. No siempre vamos a tener soluciones cada vez que salimos al escenario, pero lo importante es la naturalidad con la que lo incorpores, porque la audiencia que tenemos delante de nosotros es mucho más comprensible de lo que nos creemos. Nos comentan si puede tener algo que ver unos padres demasiado protectores para que en el futuro se desarrolle miedo a hablar en público. Pues probablemente algo tenga que ver con el tema de creencias limitantes, pero yo te puedo decir que yo tengo unos hijos que por más que hago para que salgan es imposible. Y tienen una madre que estaría todo el día apuntándoles a sitios y a cosas y cuando piden voluntarios intento que vayan y no, al final cada persona es como es. Lo que hay que tener claro es que cada uno desarrolla un tipo de personalidad. Hay personalidades con una energía desbordante, personalidades con una energía más introvertida, personalidades más de datos, personalidades más directas a la hora de hablar en público. Lo importante es saber cuál es tu tipo de energía a la hora de hablar en público y ser coherente. Y el salir a hablar en público tiene que ser algo que se atreva ese niño. Yo lo que sí que pondría son todas las herramientas necesarias para que en el momento en que él quiera lo haga. Mis hijos les cuesta, pero también al ser yo ejemplo se van atreviendo a hacer cosas. Cada uno tiene su tiempo. Yo no puedo pretender que sean como yo y que se atrevan como yo. Tienen su proceso, pero lo que no hago es condicionarles, es limitarles. Simplemente ellos son capaces, pero poquito a poquito, en entornos diferentes y poco a poco, la verdad. Mucha suerte. Vale. Tenemos un comentario, en este caso no es una pregunta. Carmen Sánchez nos dice: Susana, muchas gracias. Yo en mis cursos hago todos estos truquillos que nos hablas y que me habías enseñado en los cursos que has dado de formación. Eres una gran maestra. Ay, Carmen, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Un beso. Tenemos una pregunta más. Nos comentan que si al hablar en público, que si evitar hablar en público, aunque esto suponga un problema o estés perdiendo oportunidades por no hacerlo, puede ser algo patológico. Al final habría que ver cuál es el origen de ese miedo, ¿de acuerdo? Y puede haber algo patológico. Sí que se habla, de hecho, alguna estadística que he puesto era del Servicio de Salud Mental de Estados Unidos. Pero yo iría más por un tema de bloqueos personales. Al final se trata de no de repente estar en un entorno con 300 personas en un auditorio, sino poco a poco irte atreviendo en una boda, en un cumpleaños, ir abriendo. Hay que buscar el origen de esos miedos y hay que trabajarlos, pero no necesariamente tiene que ser patológico. Yo no me centraría en que es patológico, yo me centraría en que no has tenido tu momento y que seguramente en breve se te presentará alguna oportunidad. Todo el mundo es capaz de hablar en público, simplemente esto es como andar en bici, hay que practicar. Bueno, pues hasta aquí. De verdad que muchísimas gracias por haber estado ahí detrás. Espero que os llevéis tips, que os llevéis claves, que os ayuden. Aquí tenéis mi mail para todo aquel que quiera contactarme con dudas, con comentarios, info@susanherrero.es, redes sociales, la página web también, susanherrero.es, la tenéis aquí. Cualquier duda que tengáis, estoy abierta a todo aquello que me queréis preguntar, a lo que os pueda ayudar y de verdad ha sido un verdadero placer. Nos vemos al otro lado del escenario. Muchísimas gracias.